Annamalai Swami fue uno de los discípulos más cercanos de Ramana Maharshi, uno de los más grandes santos y sabios de la India moderna. Es conocido por su profunda comprensión y práctica de las enseñanzas de su maestro, especialmente en lo que respecta al concepto de vivir sin mente. Vivir sin mente no significa una ausencia total de pensamientos o una especie de apatía mental. En cambio, se refiere a un estado de ser donde la mente no interfiere con la percepción directa de la realidad. En este estado, la persona está plenamente consciente, pero sin el diálogo interno constante y los juicios que normalmente dominan la mente. Annamalai Swami ejemplificó el concepto de vivir sin mente a través de su vida diaria, mostrando que este enfoque no se limita solo al momento de la meditación, sino que puede incorporarse en todas las actividades cotidianas. Annamalai Swami dedicó gran parte de su vida al trabajo físico en la construcción y mantenimiento del ashram de Ramana Maharshi. Este trabajo incluía tareas como la construcción de edificios, jardinería y otras actividades manuales. A pesar de la naturaleza laboriosa de estas tareas, Annamalai Swami realizaba su trabajo con plena atención y conciencia, evitando el involucramiento con pensamientos distraídos o preocupaciones mentales. Este estado de presencia total le permitía ejecutar sus responsabilidades de manera eficiente y tranquila. Vivir sin mente para Annamalai Swami significaba estar totalmente presente en el momento actual. No se dejaba llevar por pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Esta presencia plena en el momento ayudaba a mantener un estado de calma interior, independientemente de las circunstancias externas o la naturaleza del trabajo que estaba realizando. Cada vez que se entrega al sueño, usted tiene la experiencia de ser sin la mente, y durante la duración de su sueño profundo, no puede negar ni que usted existe, ni que su mente no funciona. Esta experiencia cotidiana tendría que bastarle para convencerle que le es posible continuar existiendo sin mente. Aun cuando no tenga la plena experiencia de la conciencia durante el sueño, si reflexiona seriamente sobre lo que pasa en ese estado, obtendrá la confirmación que su existencia, la continuidad de su ser no depende de su mente o de su identificación con ella. Cuando la mente reaparece cada mañana, usted concluye apresuradamente: «He aquí mi ser verdadero». Reflexione sobre esta deducción y verá cuán absurda es. Si lo que usted es realmente no existe más que cuando la mente está presente, tendría que admitir que usted no existe durante el sueño. Nadie puede aceptar una conclusión tan absurda. Annamalai Swami trabajaba con una actitud de desapego respecto a los resultados de sus acciones. Hacía lo mejor en cada tarea sin preocuparse excesivamente por el éxito o el fracaso. Este desapego ayudaba a mantener la mente libre de ansiedades y expectativas, permitiéndole permanecer sereno y enfocado. Para Annamalai Swami, cada actividad cotidiana era una forma de meditación. Integraba la práctica de la autoinvestigación y la observación interna en sus tareas diarias. Incluso mientras trabajaba físicamente, permanecía consciente de su verdadera naturaleza como el testigo consciente, observando los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. La vida de Annamalai Swami estaba marcada por la disciplina y la simplicidad. Seguía una rutina estructurada y evitaba indulgencias innecesarias, lo que ayudaba a mantener la mente tranquila y enfocada. La simplicidad en su vida diaria reflejaba la claridad y pureza de su mente, libre de complicaciones y distracciones innecesarias. Una mujer interrumpió su peregrinaje por un tiempo para venir a conocer a Annamalai Swami y pedirle sus bendiciones y consejo. Annamalai Swami le dijo: «Vayas donde vayas, no te olvides de tu ser. Si lo logras, no necesitas nada más». Una vez, un estudiante vino a ver a Bhagavan y le dijo que quería seguir estudiando, a lo que Bhagavan respondió: «Esos estudios te van bien. Sigue estudiando, pero al mismo tiempo, estudia a la persona que está estudiando. Estúdiate a ti mismo». Vas de peregrinaje a distintos sitios, pero lo que en realidad estás buscando es a ti misma. Eso es algo que no podrás encontrar buscando fuera de ti, porque tú misma eres lo que andas buscando.
Tu auténtica naturaleza es paz, pero al habérsete olvidado, has perdido la paz y ahora la andas buscando en el mundo externo, donde no se puede encontrar paz alguna. ¿Qué esperas obtener de tu peregrinaje, yendo de aquí para allá en un periplo externo? Te estás aferrando a la idea de que eres tu cuerpo y tu mente, y como te lo has creído, ahora estás buscando un Dios externo al que adorar. Aunque esa adoración te puede ir bien, no te va a servir para ir más allá de la mente. Mientras estés aferrada a la idea de que eres una persona dentro de un cuerpo, cualquier cosa que veas será una manifestación de tu propia mente. La mente no se puede trascender adorando tus propias proyecciones externas. Todas estas apariciones externas que ves delante de ti son maya y no disponen de una realidad fundamental en la que existir. Para encontrar el ser, para descubrir lo que es auténtico y real, tienes que buscar dentro de ti, tienes que descubrir la fuente, el lugar de donde surgen todas esas proyecciones mentales. Mucha gente se esfuerza durante años para tomar conciencia del ser. Millones y millones de personas se esfuerzan por encontrar la luz fuera de sí mismos. Si todos esos millones y millones de personas han muerto sin percatarse del ser que llevan en su interior, es porque no han comprendido el auténtico camino. Imagínate que te encuentras una fruta que es muy amarga y decides mejorarle el sabor. Por mucho que la lleves a todos los ríos sagrados del país y la laves en todas sus aguas, cuando regreses a casa, la fruta no habrá dejado de ser igual de amarga que cuando la cogiste. Tu mente la llevas contigo a todos los rincones del país, cuando vas a visitar los famosos lugares de peregrinaje, mientras te bañas en todos los ríos sagrados y cuando haces pullas en todos los famosos templos de peregrinaje. Pero cuando regreses, tendrás la mente en el mismo estado que el día que iniciaste tu viaje. Pues en vez de eso, haz un peregrinaje interior. Devuelve la mente a su fuente y sumérgela en las aguas apaciguadoras del ser. Basta con que hagas este peregrinaje una sola vez, para que ya nunca tengas que dedicarte a buscar la felicidad o la paz en ningún otro lugar.